My soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed and you won't start now. And I will call upon your name, Lord, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Bueno, bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche. Hoy continuamos con la serie, el tema Dios hace lo imposible. Dios hace lo imposible. Y estamos basándonos en la manifestación. Ya vamos varios programas, este es el tercero,
que estamos hablando de cómo Dios brega con Israel, que queda esclavo 400 años del faraón de Egipto, cómo Dios salva al líder, el hombre escogido, y cómo Dios llama a ese hombre, cómo lo prepara, cómo prepara el pueblo, y cómo Dios oye el gemido, el clamor de ese pueblo que cae en la desgracia de que llega al poder un político, un faraón que es totalmente adverso al pueblo, diferente a como estaba cuando estaba José. Ya José ha muerto, ya el faraón que los favorecía ha muerto, y pasan 400 años, y vamos a ampliar esto hoy. Dejamos esto en la parte, capítulo 3, verso 12, vamos a hablar de toda la experiencia de cómo Dios usa, dice que lo vil del mundo, lo despreciado, escogido para gozar a los sabios. Y vamos a poner esto en la situación, los que me están oyendo en países que hay graves problemas, los que me están oyendo con problemas económicos, problemas personales. El peor problema es uno mismo. Las luchas internas son las más fuertes, hermano. Y las luchas familiares en el hogar, con la familia, es tremendo. Bueno, pues de eso va a tratar la continuación del programa de hoy. Queremos iniciar este programa recordándoles que este programa se transmite de lunes a viernes, o de lunes en la noche a martes. Póngale de martes en la noche a la medianoche, o lunes a la medianoche hasta viernes o sábado en la madrugada, o viernes a las 12 de la noche. Esto es una hora, de 12 a 1 de la mañana. Es decir, terminando el día anterior y comenzando un día nuevo. Y siempre le pregunto, how was your day? ¿Cómo fue su día? ¿Qué le ocurrió, bueno o malo? Pero una cosa siempre llegamos a la conclusión, que es Romanos 8:28, que lo malo que haya pasado, lo difícil, los fracasos, déjeselos a Dios. Reconózcalos, no los niegue. Fracasé. Cometí un error, una mala decisión, pero recuerde esto, de ello aprendemos. Y dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Mire bien lo que hemos estado hablando de Moisés. Y quiero incluir esto. Recuérdese que Moisés, Dios lo coge. Ya hablamos de todo el milagro, lo imposible de que sobreviviera, que en medio de una masacre, una persecución como la que había de Faraón, del gobierno, y cómo la hermana de su mamá sigue la canasta hasta llegar hasta donde está la hija de Faraón, y luego es ella misma, Dios usa a la misma hermana para llevarla a la madre, para que vuelvan en doctrina en quien va a criarle el hijo para la hija de Faraón. Entonces, todo eso es un milagro, eso no hay razón lógica, eso es lo imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Y le dice Dios a Marta y María, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si creyeres que para Dios no hay nada imposible, que para Dios todo es posible? Verás la gloria de Dios. Eso es tremendo. Entonces, vemos todo esto, cómo Dios se manifiesta en esto, y cómo, pero hay algo importante aquí que queremos que vea. Moisés, siendo la madre, no perdió tiempo, y la madre le fue inculcando en él el mensaje, la herencia que él tenía, y lo preparó, que él ya sabía quién él era. Faraón no lo sabía, pero él lo sabía. La hija sabía, la madre adoptiva sabía quién era, y le pone un nombre hebreo, le pone Moisés. Entonces, increíblemente, pues, Dios está en control de todo. Y luego que él se cree, porque esa es la etapa donde los jóvenes, la gente piensa que lo conoce todo, que lo sabe todo. Y a veces uno, cuando tiene hijos varones, especialmente los varones, tienden a creer que lo saben todo a cierta edad. Y no, que yo lo sé. Y uno a veces se explota, pero uno tiene que pedirle sabiduría a Dios y decirle, Dios, ayúdame, porque
todo ser humano, varón especialmente, cree que lo sabe todo. Y entonces se adelanta a Dios. Y cuando la gente se adelanta a Dios, meten la pata. Pero aquí se vuelve otra vez el Dios que hace lo imposible. Coger una mala decisión, tomar una mala decisión, tomar en las manos un fracaso, como lo que hizo Moisés, que se adelantó y cuando vio que estaban maltratando, él creía, porque hay muchos caminos que parecen ser caminos de vida, pero son muertes. Hay veces que creemos que estamos haciendo lo bueno y estamos mal. Por eso el que cree estar firme, mire y no caiga. Examinaos vosotros mismos si estáis en fe o no. Por eso dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Nos podemos equivocar. Y este hombre mete la pata, como dicen en el campo, comete un error y se adelanta a Dios y se olvida que el que va a usarlo es Dios, no es él. Y entonces posiblemente la posición que ocupa como hijo de la hija de Faraón, ha estudiado en la mejor universidad, ha estudiado en los mejores colegios, tiene toda la preparación militar, este tipo está equipado. Mire cómo Dios hace lo imposible. Usa el dinero, la tecnología, usa los recursos del enemigo para bendecir al pueblo de Israel, preparándolo a Moisés. Comienda a Jehová tu camino, échale tu problema a Él, y Él te sustentará, y Él buscará la solución. Cómo usó todo eso lo preparó. Luego, cuando comete el fracaso, entonces también usa algo, porque eso le sirve de experiencia de confiar más en Dios, y entonces pierde toda la autoridad que tiene como hijo de la hija de Faraón. Entonces comete el disparate de matar a un egipcio, a un soldado, a un siervo de Faraón. Y luego cuando lo descubren, Faraón se rebela contra él y lo manda a matar. Entonces Dios ahí le saca la alfombra a los pies. No eres tú. Mira a ver el disparate que has hecho. Pero ahí Dios entonces lo saca de ahí y se va al desierto de Madaín. Y allí conoce a unas muchachas, una familia de un beduino llamado Jetro, el desierto de Madiín. Yo he tenido el privilegio de estar en el desierto de Sahara, de Judea, de Samaria. He pasado por el desierto de Sinaí, también que por un lado de Egipto pues está el desierto de Madaín, que va así a camino hacia el Mar Rojo. Y a eso, después por ahí para arriba está todo eso, todo ese desierto, hermano. El desierto es de noche es hermoso, porque de noche tú puedes ver las estrellas. Yo, cuando he estado en el desierto del Sahara, pero especialmente en el Sinaí, cuando a las 2 de la mañana he estado escalando una de las cordilleras del Sinaí con mis hijas y el grupo que iba conmigo, y subimos a 10,000 pies de altura, atravesando todas esas montañas. Nos había matado un norteamericano que se cayó de un camello, también se había matado un príncipe nigeriano que iba subiendo en un camello y se mató. Y era un sitio peligroso y había mucho peligro, no había policías, no había soldados, era un sitio, tú estás a riesgo de todo. Y de noche, pues, yo logré subir a lo que dicen, claro, yo entiendo que posiblemente ese sitio no es el sitio exacto, pero era casi exacto. No era el sitio exacto, porque el sitio exacto, según los arqueólogos, queda más metido hacia Arabia Saudita. Esa es parte que quiero entender, pero y es ahí donde se cree que esté el verdadero lugar, donde el monte donde recibió las tablas dice que el Sinaí, ¿verdad? El monte Sinaí. Pero a esto también se llama el Sinaí, así que hay un conflicto entre esos lugares. Pero yo logré subir en lo que en aquel momento llamaban el monte Sinaí. Fui también a donde está la catedral ortodoxa griega, donde supuestamente allí está todavía el arbusto que Dios, la salsa ardía, no se consumía, y allí fue que... dice que Dios le habló, y los griegos ortodoxos mantienen ese lugar como
un lugar sagrado. Y la verdad es que el arbusto ese no se muere, porque es alimentado de un oasis debajo de esa catedral, de ese convento. Hay agua. Yo pude ver todo eso, pero si es el lugar exacto, ¿no? Yo lo que sé es que era algo similar. Pero ahí se prueba cómo Dios brega con todas las cosas, cómo Dios brega con todo, cómo Dios trata con Moisés y lo va preparando. Primero lo exalta con toda la preparación del momento del imperio más fuerte del mundo y luego lo vacía de la gloria humana para prepararlo, humanizarlo, quebrantarlo y que él empiece a depender de Dios. Y esto es lo que dice que se viene el llamamiento. Bueno, en todo esto pues estamos tratando este tema en el día de hoy. Vamos a ver cómo lo adelantamos. Primero quiero recordarles que vamos camino a Clamor el día 4 de septiembre en las escalinatas norte del Capitolio y tú tienes que estar ahí. Se cumplen 50 años del Día de Clamor a Dios frente al Capitolio en San Juan de Puerto Rico y este año yo cumplo 61 años de ministerio, pero esos 50 años frente al Capitolio son históricos. Hay mucha historia, voy a dedicar un montón de programas a hablar de eso nada más en los próximos meses. Espero que Dios vaya inculcando a ustedes una sed de ir a un encuentro con Dios. Moisés fue al encuentro con Dios en el desierto y allí en la zarza ardiente, ya quebrantado. Sabe que esto es importante lo que vamos a hablar hoy, pero antes de todo esto, recuérdele que el 4 de septiembre de las 3 de la tarde en adelante tenemos un encuentro de clamor, 50 años, y vamos a celebrarlo en grande. Sí va a haber música y todo, pero yo no quiero que usted vaya por la palabra, vaya por el clamor, vaya por la humillación, vaya por la unidad, vaya por lo milagroso, por lo que queremos ver, que Dios encienda aquel lugar y que tiemble la tierra y la gloria de Dios baje. Pero tienes que ir. No tienes excusa si puedes montarte en tu carro, si puedes gastar gasolina para ir a un concierto, si puedes gastar gasolina para irte de paseo, puedes gastar gasolina para ir con tu iglesia, con el pueblo. Si en los últimos días hemos visto desastres. Ahí llegó una mujer colombiana y un puertorriqueño dando un concierto y aquello parecía como lo que pasó, la orgía que había en el pie del monte Sinaí cuando Dios le daba las tablas a Moisés. Y entonces dice el periódico que cuando la artista esta, Karol G, yo no sé el nombre exacto, la gana me cosa es su nombre, perreaba, en otras palabras, hacía sexo, movimientos sexuales con el cuerpo, con el otro hombre, y eso era una indecencia lo que había allí. Y el pueblo eufórico, y había humo, marihuana, droga, licor, escenas horribles. Y eso era lo que estaba eufórico el pueblo. Y si el diablo puede mover para este tipo de actividad y llenar de demonios el país, nosotros tenemos que, cualquier actividad que se dé, que promueva la gloria de Dios, amén. Pero yo estoy encargado de esta que hace 50 años Dios me reveló, como le reveló a Moisés en la zarza ardiente, me reveló Dios que levantara un altar frente al Capitolio, casa de las leyes, y proclamara su nombre y proclamara el poder de él y proclamara la humillación del pueblo, el arrepentimiento, y proclamara la unidad de la iglesia y utilizar las fuerzas de la palabra de Dios y utilizar la oración y el clamor para cambiar la historia y detener el mal. Y todo lo demás que hagan, todo lo que sea bueno, lo apoyamos. Yo estoy responsable de esto y ya estoy llegando al final. No sé cuánto, me pueden quedar 2 o 3 años más, yo no sé. Pero mientras me queden en fuerzas y ya estaremos haciendo los arreglos para que este evento siga adelante. Y usted tiene que orar por mí para que Dios me ilumine, para que Dios ilumine las personas que van a tomar esto, porque esto no puede perderse, esto tiene que seguir hasta que suene la trompeta. Y los hombres somos instrumentos, los vil del mundo, escoge Dios para avergonzar a los sabios. Y este año
Estoy entrando ya en la última jornada, pero tienes que orar para que Dios nos guíe, para que Dios nos oriente cómo vamos a mantener ese día continuamente hasta que suene la trompeta. Pero este año, al cumplir 50 años de ver la gloria de Dios, de ver manifestaciones maravillosas, vemos claramente que Dios tiene que hacer algo este año. Tiene que haber milagros, sanidades, conversiones, reconciliaciones. La nube de la gloria del Espíritu tiene que bautizar gente con el Espíritu. Tiene que haber un clamor a Dios, un movimiento grande que desaparezca la figura de los hombres y Dios tome control. Y a través de la red de satélites y cientos de emisoras de radio y televisión, internet en el mundo, se sienta en África, se sienta en Europa, se sienta en Norteamérica, se sienta en Sudamérica, se sienta en Australia, se sienta en Centroamérica, se sienta en el Caribe, se sienta en todo el mundo, que desde aquí salga al mundo una llama de fuego espiritual. Y Abasoroca Basaya. Septiembre 4, lunes. Desde las 3 de la tarde en adelante tú tienes un compromiso a la batalla por Puerto Rico, por el mundo, por la iglesia, por las almas, por la gloria de Dios y el desechar y echar fuera las legiones que quieren sumar este país en la ruina, en el nombre de Cristo. Gloria a Dios, Santo Padre. Algo bueno está pasando allá. Recuerde que puede escribirnos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, y decirnos cómo ha sido una bendición este programa. Camino a clamor este año, necesitamos, tu oración es indispensable. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Tu oración es indispensable y tu colaboración es determinante. Las dos cosas, pero sobre todo la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Necesitamos que nos apoye en oración y con tus recursos. Estamos reorganizando el ministerio. Tengo viajes a California, Atlanta, Nueva York. Que Dios supla todo esto. Actividades que organizar en diferentes partes de Estados Unidos, Nicaragua, Venezuela, Panamá, todos estos sitios. Y todos estos viajes. Ahora estoy en estos momentos en Venezuela y estoy llevando a cabo un movimiento y necesitamos todos los cultos se van a dar aquí. Todo esto se necesita la fase espiritual y se necesita la fase económica, hermano. Dios habla a tu corazón y conforme a lo que Dios poco o mucho, tú ayúdanos, pero recuérdate, lo más importante es la oración. Es indispensable la oración, es necesaria. Clama a Dios, ora por nosotros, ora por todos los que estamos aquí, mi familia, y todos los que trabajamos en clamor aquí fuera de Puerto Rico. Y si quieres hacer una aportación, lo hace a Clamor a Dios, cheque o giro postal, Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958, o también puedes hacerla a través de ATH Móvil, buscando la sección de negocios, también la cooperativa Los Hermanos, pero a través de ATH Móvil, va a la cuenta de la cooperativa Los Hermanos, cuenta del día de Clamor a Dios, y pone Clamor a Dios y así llega. Nosotros lo traspasa a Clamor a Dios, busca Clamor a Dios y ahí llega y hace tu aportación. Pero sobre todo, tu oración. Si no puedes, tú vas a orar para que Dios pueda con otros. Todas estas actividades, hermanos, que estamos haciendo en Venezuela, que estamos haciendo en diferentes, cuesta miles y miles y miles de batallas, pero también hay que invertir dinero. Y el clamor de este año se va a ir. Porque hay una parte que es espiritual, pero hay una parte que conlleva presentar las cosas como mejor tenemos. Y tarima, pantalla. Eso no es lo que trae el avivamiento. Pero cuando usted tiene una multitud, usted tiene que tenerle que pueda controlar el ambiente, de que la gente vea y esté consciente cómo se controla. Porque si usted no tiene, muchos dicen, no hace falta. No, hace falta porque si usted no tiene el sonido correcto, la plataforma correcta, si usted no tiene las pantallas ante una multitud de miles y miles, se mete el diablo, crea un pánico, pero usted tiene el control acá y lo puede decir, que esa es la parte técnica. Lo espiritual, podemos pararnos y sin nada de esto Dios puede hacer, es que esto sin lo espiritual no vale nada, pero esta es la parte que nos toca a nosotros, vivimos en un tiempo diferente.
Es decir, que aún en los aviamientos que usted está viendo en Ashbury y en Cleveland, Ohio y en Texas, pues está la parte espiritual, pero está también el altar, está el tabernáculo, está también el sonido, está todo. O sea, lo único es que eso es muerto sin la unción del Espíritu Santo. Pero esa parte tenemos que hacerla para poder acomodar la gente que viene. Lo demás es lo importante, que si todo eso sin la presencia de Dios no es nada, pero eso es parte del montaje que nos toca a nosotros, y esa parte, y advertir al pueblo, y ahora no es como antes, ahora hay que buscar los medios de llegar que el pueblo sepa que dónde y cuándo va a ser el evento. Todo esto son recursos que se dan, pero sobre todo la oración. Bueno, vamos a escuchar a Jorge Isaac, entonces venimos con la continuación de Dios hace milagros. El Dios que hace milagros, Dios hace lo imposible, ese es el tema, que es lo mismo, Dios hace lo imposible, y vamos a continuar con la historia de la liberación de Israel. Vamos a ver si lo podemos avanzar entre yo creo que esto va a llegar de 4 a 5 programas, estamos en el tercero. Vamos a escuchar a Jorge Isaac y retornamos inmediatamente con la continuación de este programa. Bueno, entonces, ¿dónde dejamos esto? Dejamos esto en el capítulo 3 de Éxodos, cuando Dios le habla a Moisés en el verso 9 y 10, y le dice, el clamor pues de los hijos, capítulo 3, versos 9 y 10 y 11, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. No creas que Dios no está viendo todo lo que está pasando en cada país, en cada familia, en cada hogar. Dios está viendo tu aflicción. Dios está viendo tu necesidad. Y dice, ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hay una parte que hace Dios y una parte que nos toca a nosotros. En el verso 11, Moisés responde a Dios y dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ok. Dice, Moisés se siente incapaz. Primero, estás tratando con un hombre que ha desobedecido la ley, es un prófugo de la justicia, es conforme a la ley de Egipto, es un asesino que mató a un egipcio, un soldado o lo que fuera, era parte del ejército de allí, mató al egipcio, entonces está fugado de la justicia. Eso es lo siguiente, está acomplejado porque él sabe que Faraón lo tiene sentenciado, él sabe que él está sentenciado por la ley, que es un prófugo de la justicia. Segundo, este hombre ya tiene una edad de 80 años, escúchelo bien, ya ha pasado 40 años en el desierto y ya tiene 80 años de edad. Además de esto, se entiende que Moisés era gago, tenía una incapacidad en el hablar, era gago. Entonces, por eso es que él se siente por todo esto, por su pasado, por su fracaso, por su edad, se siente, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?
lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, en el verso 12, Dios le responde a este hombre que se siente incapacitado físicamente, por la edad, se siente incapacitado por la condición de su historial, es un prófugo de la justicia. Y entonces en el verso 12, Dios le responde a Moisés y te responde a ti también, porque Dios hace lo imposible, dice. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. ¿Okay? Capítulo 3, verso 12 de Éxodo dice, Dios le dice a Faraón, le dice acerca de Faraón, le dice, y él respondió, que vaya Faraón, ve porque yo estaré contigo. Ve a Faraón porque yo estaré contigo. Y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. En otras palabras, ahí tiene bien claro. En el camino del Éxodo van a pasar por ese mismo monte donde Dios le da el llamado. Por eso es que hay un sector del cristianismo, de los arqueólogos, esto está dividido, que como donde está el Sinaí, está cerca el desierto también, lo que es el área de Madaín, y donde está ahí es que los griegos ponen su convento, en el lugar exacto donde aparece lo que supuestamente es el arbusto del cual Dios le habló a Moisés. Entonces, sobre este monte serviréis a Dios. Entonces, en el verso 13 dijo Moisés a Dios, en una conversación. Es bueno hablar con Dios. A veces nosotros, los padres, fallamos. Hay que tiene que haber una conversación. Tenemos que hablar. Y si se puede hablar, se puede llegar a un consenso de muchas cosas. Y yo sé que todos fallamos en esto, como padres, como esposos, como esposas, como pastores, como predicadores. ¿Sabe? Como seres humanos, como gobernantes. Hay un fracaso, no hay un diálogo. Y dijo Moisés a Dios, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Verso 14, y respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Verso 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Oye bien. Verso 16, ve y reúne a los ancianos de Israel y dile, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto el que se os hace en Egipto. He aquí he visto lo que se os hace en Egipto. Yo estoy consciente de vuestra prueba, de vuestro sufrimiento. ¿Usted cree que Dios no está mirando lo que está pasando en Nigeria con los cristianos? ¿Usted cree que Dios no está viendo lo que está pasando en Irán, no solo con los cristianos, sino con las mujeres que por no ponerse un pañuelo en la cabeza las están apedreando a muerte, unos enfermos espirituales y mentales escondidos detrás de una secta religiosa? ¿Usted cree que Dios no está viendo lo que está pasando en Ucrania? ¿Usted cree que Dios no está viendo lo que está pasando en el tráfico humano en la frontera, donde hay tráfico humano, tráfico de drogas? ¿Usted cree que Dios no está viendo lo que está pasando con el gobierno de los Estados Unidos, que se ha putrefacto, promoviendo la ideología de género, promoviendo el aborto, promoviendo la rebeldía contra Dios, persiguiendo los fundamentos bajo los cuales la nación fue, destruyendo los fundamentos bajo los cuales la nación fue constituida? ¿Usted no cree que Dios está viendo toda la mentira, toda la aberración de los medios noticiosos, periódicos, canales de televisión, noticieros, periodistas? ¿Usted cree que Dios no está viendo todo lo que está pasando en los parques de entretenimiento como Disney, Universal, los canales de televisión de Nickelodeon, Discovery Channel, de toda esa imagen, de todo lo que se está usando la televisión aún para los niños? Todo eso, aún todo se ha pervertido. ¿Tú crees que Dios no está viendo lo que está pasando en el sistema escolar de los Estados Unidos y de Europa y de Canadá?
y de Inglaterra y de la Unión Europea, donde se está educando a los niños en la ideología de género y en la depravación y en la locura de los transgéneros y de los drags, haciéndole creer que es lindo vistiéndose de mujer los hombres para hacerle show y contarle cuentos a niños para pervertirle la mente. Y todo esto. Mire, yo le digo la verdad, en esta mañana cuando yo venía para acá, había un programa de radio, Noti1 era. Estaban varias figuras. Estaba uno del Partido Popular, que no sé su nombre, y estaba Carmelo Ríos del PNP. Yo he escripado mucho, he tenido muchas diferencias con Carmelo, porque Carmelo en los últimos años ha sido muy, muy liberal, pero parece que le queda algo todavía de conservador y de los valores cristianos. Entonces, él está hablando porque ha habido unos padres que se han quejado de que, y han puesto que sí, o una senadora, creo que la senadora Joan Bebe, ha puesto una queja para que en una manifestación que hubo reciente de llamadas feministas en el llamado Día Internacional de la Mujer, pues llevan sus hijos y allí hay unas escenas y unas actitudes y unas escenas que son deplorables y son unos momentos de depravación. Bueno, yo vi lo que pasó allá en Rincón, en donde está la gente esta que está protestando por la defensa del mar, y una señora viene y se levanta y se queda desnuda de la cintura para arriba y le muestra los pechos a uno de los policías que está allí. Entonces hay niños allí. Entonces esos actos depravados no se puede permitir que los niños vayan allí. Entonces, mira qué es lo que quiero decir. Pues entonces Carmelo estuvo de acuerdo y en eso, pues, aunque en otros tiempos ha estado bastante liberal, dijo que había que diferenciar entre lo que es la libertad de expresión y lo que es el asunto de llevar niños a lugares donde van a haber expresiones de palabras sucias y actos como esos que estamos hablando de depravación moral ante los niños, perreos y porquerías y todas esas cosas. Entonces sale el otro, que yo no sé quién es, y entonces me sorprendió, porque el que estaba allí por el Partido Popular y sale diciendo que mire, estos son los mismos que están pidiendo libertad de expresión, pero entonces cuando se expresan los demás no quieren permitirle. Bueno, es que esto no tiene que ver con la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene su lugar, pero la libertad de expresión no es coger y llevar niños a un evento donde va a haber depravación, desnudo, apariencias de perreo, cuánta porquería hay. Y este tipo está defendiendo una cosa indefendible. Y eso demuestra a lo que han llegado los partidos, porque así hay en el PNP, así hay en Victoria Ciudadana, así hay en el PIB, así hay en el Partido Popular, un grupo de personas en la sociedad que ahora ya están endoctrinados, no saben diferenciar entre la luz y las tinieblas, la mentira, lo moral y lo inmoral. Entonces este tipo está rajatabla diciendo no, porque están queriendo esa senadora que se investigue. ¿Y por qué entonces le quieren el derecho a expresarse, pero quieren quitarle el derecho no tienen derecho a la inmoralidad pública? Porque yo por decir cosas que no le gustan a ciertos grupos, me tiran de homofóbico y me tiran de personas de odio y cuántas cosas hay. Pero entonces esta gente aboga que entonces le da derecho a ellos a ser inmorales, a llevar niños a eventos que sinceramente hay depravación. Entonces, uno demuestra la condición del ser humano, la condición de todo esto que sucede. Aquí, bueno, dice que Dios escogió lo vil del mundo para avergonzar a los sabios de esta tierra. Entonces Moisés está aquí en un encuentro grande y dice bien claro el llamamiento de Moisés. Y luego en esto vamos a irnos al verso 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y después sigue hablando por ahí para abajo. Y entonces le dijo, ve y reúne a los ancianos de Israel y dile, Jehová, el Dios de vuestros padres, verso 16, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob,
me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto que lo que le está sucediendo. Es decir, que Dios está viendo lo que está sucediendo con los niños. Dios está viendo lo que está pasando en el mundo entero, hermano. Por eso es que yo hacer ese recuento. Ok. Y he dicho, yo sacaré, verso 17, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del feroceo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Verso 18, y oirán tu voz, irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y les diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Verso 19, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino que por mano fuerte. Verso 20, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Verso 22, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhejas de plata, alhejas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Oye bien. Entonces, yo le voy a llegar ahí y voy a dar un brinco grande, porque quiero que entiendan. Él dice, yo los estoy mandando a ustedes a decirle esta advertencia, y yo sé, escúchame bien, yo sé bien claro, óyeme bien, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas. Y yo sé, verso 19, usted dice 19, Dios le dice, yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por manos fuertes. Yo quiero entrar ahí. Dice, yo lo estoy enviando a hacer esto, no va a ser fácil. Yo sé que si no es por una mano fuerte, Él no lo va a dejar ir, pero esto hay que comenzar el camino a lo imposible, hay que comenzarlo ahora. Porque las cosas para Dios no es nada imposible. Todo es posible, pero todo tiene un transcurso. Entonces, Él le dice, nos va a dejar ir, pero va a ser que yo le voy a poner la mano encima. Y entonces yo quiero que usted entienda esto. ¿Qué sucede? Cuando todo Moisés vuelve y se enfrenta a Faraón y dice, bien claro, se va con él Aarón, su hermano, porque Moisés tiene problemas en el habla, necesita que alguien lo ayude y manda a Aarón con él. Entonces Moisés se presenta a Faraón y empieza la lucha hacia lo imposible para que Dios haga lo imposible y Dios le dé la liberación. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda bien claro es que Dios empieza a hacer, y yo quiero que usted lea esto por su cuenta, no lo voy a leer, puede leer en el capítulo 7, capítulo 8 del libro de Éxodos, capítulo 9, porque estaría leyendo todo esto, ahí están las 10 plagas, capítulo 10 y el capítulo 11 hasta la última plaga. Entonces va usted a ver cómo Dios empieza a hacer, a quebrantar la dureza de Faraón, a quebrantar la maldad de Faraón, y viene la plaga de la sangre, y viene la plaga de las ranas, y viene la plaga de los piojos, y viene la plaga de las moscas, la plaga del ganado, la plaga de las úlceras. Cada una de estas plagas tiene que ver con la vida diaria, la economía, todo, con su religión, con todo, con la economía, la comida, la condición del pueblo. Cada una de estas plagas afecta todo el sistema del gobierno, todo el pueblo entero. La plaga de las moscas, la plaga del ganado, la plaga de las úlceras, la plaga de las langostas que van a afectar el trigo y todas esas cosas, la plaga de las tinieblas que va a tocar bien sobre la necesidad que tienen que ver que la mera existencia de la luz hace falta para poder sobrevivir y poder tener todo lo que uno quiere. Pero como con todo esto, Faraón sigue empecinado, así que hay gente que van a seguir rebeldes hasta que Dios entonces tome lo último. Entonces viene la muerte de los primogénitos. Viene entonces que la plaga donde todos los animales primogénitos de todos los egipcios, los hijos, las hijas, todos los primogénitos mueren hasta que toca el hijo de Faraón. Entonces, todas estas 10 plagas, toma 10 plagas
para que un pueblo, mire todo lo que Dios hace, lo imposible. El faraón no quiere dejar ir al pueblo, el diablo no quiere quitar la mano encima, no te quiere ver destruido, pero Dios entonces viene a trabajar y viene a contestar tu oración, tu ayuno, tu fe, y Dios empieza a obrar y le cae encima a Faraón y le cae al pueblo y le cae encima a toda la estructura del gobierno y empiezan las 10 plagas una tras otra hasta que llega a caerle encima a los primogénitos entre los animales, los seres humanos. Todos los primogénitos de Egipto mueren y llega a la casa de Faraón, porque cuando el juicio de Dios llega hasta la casa del gobernante, llega hasta la casa del supuesto reyente, llega hasta la casa del sacerdote, llega hasta la casa donde sea, porque Dios no hace excepción de personas. Y llueve para buenos y malos. Dios guardó a su pueblo de Israel, y la noche de la plaga de la muerte de los primogénitos nace el sacrificio del Cordero, que significaba el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario miles de años después. Y ninguno de los egipcios fue exento de esto, solamente la madre, la hija de Faraón, que entró y fue salvada también. Y hubieron algunos egipcios que se albergaron en la casa de los judíos, de los hebreos, y fueron salvos. Y la multitud que sale, porque esto es lo que provoca que el milagro del Éxodo, ojalá que usted viera la película Los 10 Mandamientos, porque tiene tanta realidad bíblica. Yo tengo una copia de esto en mi casa, una copia rehecha, las que han hecho con las nuevas técnicas que hay. Bueno, cuando esto sucede, esa noche Dios le da el toque final al milagro que parecía imposible. Aquí tiene un pueblo esclavo por el gobierno más fuerte del mundo. Si mi pueblo se humillara, entre los cuales he invocado mi nombre, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Si hay problemas políticos en algún pueblo y el pueblo genera la intervención de Dios en ayuno, oración, humillación, arrepentimiento, Dios cambia el curso del juicio de Dios. Y aquí no pudo detener el juicio, porque el juicio cayó sobre el gobierno, sobre el pueblo entero que apoyaba ese gobierno. Y el pueblo que se humilló de Israel y los egipcios que se cobijaron en las casas de los hebreos fueron salvados del juicio que vino. Pero uno de los casos más grandes de esto es lo que sucedió en Egipto. Pero luego el caso de años después del profeta Jonás y Nínive, donde le manda a decir, léase el libro completo de Jonás, dice, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Es decir, la maldad de los asirios, cuya capital era Nínive, era terrible, como era la maldad de Faraón. Pero en el caso de Faraón, no hubo pueblo ni Faraón que se humillara. El pueblo egipcio siguió apoyando las decisiones malas de su pueblo, de su gobernante. Y el gobernante no se humilló. Por lo tanto, el resultado aquí fue que los que guardaron la Pascua, los que mataron al Cordero, los que estaban en sus casas selladas con la sangre del Cordero, que habían hecho el sacrificio, se guardaron, y el ángel de la muerte, donde veía la señal, no lo tocaba. Pero la población entera, dice, si el pueblo de una nación se humilla y el gobernante se humilla, entonces Dios salva a esa nación de su miseria, de su destrucción. En el caso de Egipto, se salvó el pueblo por un milagro y salieron de Egipto. Y de esto entraremos en el siguiente programa. Ya vamos a vamos a terminar esto ya. Yo creo que nos quedan 2 programas más para esto, pero ya vamos a entrar en el siguiente programa. Yo creo que en 2 programas terminaremos todo esto. Entonces, eso es lo que le quiero decir en el día de hoy. En el caso de Nínive, el pueblo impío, pagano, idólatra, se humilló. El gobernante se humilló. Y a mí no me importa el país que sea, si el pueblo en general se humilla y el gobernante se humilla, Dios los salva de la ruina. Dios interviene. Dios oye el clamor de su pueblo, pero tiene que primero clamar
el pueblo de Dios. Luego se tiene que unir el resto del pueblo y ver una humillación. Y luego tiene que haber un gobernante que se humille como el gobernante de Nínive, del reino asirio, que se humilló. Y Dios los libró. Y no se cumplió la profecía de destrucción, que en 40 días Nínive sería destruida. Dios hace lo imposible. Y cuando Dios manda a ese profeta Jonás, lo imposible es que él ha dicho, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Es decir, lo imposible que se hace es que Dios se retrae, Dios se rectifica, Dios se corrige y cambia de pensamiento y dice, no los destruiré. Por 100 años, Nínive fue protegida de la gracia de Dios. A los 100 años el pueblo volvió al fango como el perro al vómito. Y la ciudad entera de Nínive desapareció de la faz de la tierra y lo que se encuentran son los restos arqueológicos. Dios hace lo imposible. Y aquí vemos que como consecuencia de todos estos milagros, lo que parecía un milagro increíble, lo que parecía imposible, de que después de 400 años saliera el pueblo, dice, verso 37, capítulo 12 de Éxodo, verso 37, y partieron los hijos de Israel de Rameses a Socut como 600,000 hombres de pie, sin contar los niños. La realidad es que aquí lo que se cuenta en aquel momento, según lo que era histórica, se dice que fueron millones los que salieron. También subió con ellos grande multitud, escuche bien, aparte de los hebreos, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Y después dice bien claro, porque los egipcios le cocieron tortas sin levadura de masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para la preparación de comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Jehová. Millones de personas salieron, fueron millones. Y pasados los 400 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Esa noche de guardar para Jehová por haberlos sacado de ellas de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel. Y bien claro. Y después dice más adelante, bien claro, en el verso 51, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ora Bacabashaya. Después de 430 años, Dios hizo lo imposible. Librar sin disparar un solo tiro. No había revólver. Sin disparar una flecha, una lanza. Dios, con la naturaleza y sus milagros, hizo que un imperio se doblegara a su voluntad para liberar a su pueblo. Hizo lo máximo. Fue enviar a Cristo a la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos librados del imperio del mal, del imperio del lago de fuego y azufre, del imperio de Satanás, que pudiéramos tener vida y tenerla en abundancia. Él hará lo imposible, no importa lo que haya sido tu pecado. Si fueran rojos como el carmesí, los hará como la blanca lana. Si fueran rojos como la sangre, los hará también, los hará blanco como la nieve. No importa cuál haya sido tu esclavitud, Dios hizo lo imposible para que en el Calvario, a través de la muerte de Cristo en la cruz, tú pudieras ser libre, así como el pueblo de Israel. Dios hizo el milagro aún en aquella noche con la muerte de los primogénitos, pero los libró por la sangre, el significado de la sangre del Cordero que se derramaría luego en el Calvario. Arrepiéntete, confiesa a Cristo, humíllate delante de Dios y dile, Señor, creo en mi milagro porque tú haces lo imposible. Que Dios te bendiga grandemente. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the
grace abounds in deepest waters. Yes, I